En algunos pasajes hoy mi esposo me va a estar ayudando a leer. Tengo esta voz hoy un poco gruesa. Tuvimos esta semana la oportunidad de irnos a descansar unos días a la playa, pero en el regreso venía el aire acondicionado a todo lo que daba y bueno, los cambios de temperatura, pero aquí estamos bien. Entonces, hoy van a escucharme así un poquito ronca, pero ahí está la voz dulce, de repente sale. ¿Ok? Yo te digo, mi amor, ¿va? ¿En cuáles? Fíjate cómo dice aquí en Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos, ¿qué? Escogidos. Ahora subraya el vocablo de llamado. Este término en griego se traduce como invitado, alguien que ha sido convocado, alguien que es convidado. Ahora, si tú lees el pasaje completo, Jesús comienza a narrar una historia. Y narra esta historia donde está un rey que le hace una fiesta de bodas a su hijo. Y entonces le dice a sus siervos, vayan y traigan a todos los convidados. Pero sucede que cuando los siervos van y hacen la invitación, los convidados le dicen, no queremos ir. Imagínate esto. Estás por casarte o así, de repente invitas a alguien y hay quien dice, no quiero ir. Ahora, los novios o la familia se prepara, ¿verdad? Y entonces básicamente Jesús estaba mostrando cómo el Padre ha aderezado mesa delante de nosotros, donde todo está disponible. Ya alguien más pagó el banquete, pero tú solamente necesitas disfrutar. Ahora, esta cita de repente hace mucho ruido. Ha habido algunas interpretaciones alrededor de ella que a mí en lo personal no comparto, porque no es que Jesús esté diciendo, ay, tú sí, tú no, tú sí, tú me caes bien, este morenito sí, pónganmelo. No está haciendo esa elección. Cuando dice muchos son llamados es porque la invitación es ¿para quiénes? Para todos. Pero cuando dice pocos escogidos, no es que Él sea selectivo. Los escogidos básicamente son los que dicen sí. Sí a ese llamado, sí a lo que tú me estás presentando. Lo estás recibiendo, ¿verdad? Que cambia mucho el contexto. Ahora, tú y yo fuimos llamados a algo más grande que nuestra propia vida. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú tienes un propósito. Ahora, sucede que encontramos algunas estadísticas que nos muestran cómo alrededor del 90-95% de las personas en el mundo no saben cuál es su propósito. Esto pasa y es una realidad. Vemos personas dedicándose a cosas que no quieren dedicarse. Vemos gente que está frustrada y decepcionada de la vida. Vemos chicos que están estudiando algo que ni siquiera les gusta, pero decidieron esa carrera porque buscaron, las 10 mejores pagadas. Y entonces agarraron la mejor pagada, pero pues una ingeniería y ni las matemáticas le gustan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas decisiones en tu vida han sido porque estás buscando los beneficios en lugar de verte como el que beneficia? Dios es muy claro y nos hace llevar a ciertas conclusiones, porque hoy como hijos de Dios, tú y yo necesitamos abrazar esto. Tú y yo somos bendición. Entonces quiere decir que si un hijo de Dios está en medio de un desierto, el desierto se va a gozar y se va a alegrar. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios con la capacidad de bendecir va a transformar ese desierto. Pero ¿cuánto hijo de Dios hay aún que está buscando un lugar bendecido cuando no tenemos que buscar un lugar bendecido? Tú eres portador de la bendición y Dios te ha dado a ti el poder de crear riquezas. Entonces quiere decir que el propósito al que yo fui asignado, yo no tengo que verlo como aquello que va a suplirme, porque quien me suple, ¿quién es? Es Dios. Y Él ha dicho que no tendrás falta ni del que comer, ni del que vestir. Básicamente muchas veces el propósito va ligado a aquello que tú disfrutas hacer, aún sin que te paguen. Ahora, propósito. De repente alrededor de este tema hay como muchas cosas, porque a mí esta cita me impacta mucho porque Dios está llamándote, te invita.
te hace partícipe. Pero, ¿qué es lo que muchas veces frena a la gente de decirle sí a Dios? Y en esto quiero hacer un paréntesis. Muchas veces la gente no le dice sí a Dios por conceptos y conclusiones incorrectas que han abrazado de sí mismos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo? Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice, ¿cuánto más qué? La sangre de Cristo. Ahora voltea con el que está a tu lado y dile, la sangre de Cristo es suficiente. Ahora, fíjate lo que está diciendo el autor de Hebreos. Dice, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, y esto puede limpiar tu conciencia ¿de qué? De obras muertas. Ahora, en el alma está la conciencia, y la conciencia es este conjunto de conceptos o percepciones que tú tienes respecto a ti mismo. Por ejemplo, a lo mejor tú piensas de ti mismo que eres muy tímido, a lo mejor que no puedes, a lo mejor que no tienes. Pero cuando Dios habla de propósito, Él no está haciendo estas preguntas porque Él está viendo a Él. Él se ve en ti. Entonces Él cree que tienes la capacidad, lo estás recibiendo. Entonces, muchas veces lo que nos frena de decirle sí a Dios es porque estamos abrazando conceptos contrarios de nosotros mismos que nos impiden manifestar y caminar en el propósito al que fuimos llamados. Por ejemplo, yo te he contado esto. Parte de mi infancia y de mi adolescencia, yo crecí con este concepto de mí misma. Yo soy tímida. Y yo me veía como una mujer tímida, todo me daba pena y me costaba mucho trabajo, pero había un montón de palabras proféticas a mi vida. Había cosas que Dios había hablado de que yo iba a predicar, y yo muchas veces le dije a Dios, no quiero eso. Yo te amo con todo mi ser, pero ponme a hacer otra cosa. ¿Sí me explico? Ahora ustedes ya hoy dicen, ay, ¿a poco sí, verdad? Pues sí, ahí estaba. Entonces yo no le podía decir sí a Dios porque estos conceptos limitantes que tenía de mí misma me impedían disfrutar. Hoy predicar me gusta. Y la verdad lo disfruto mucho. Es más, si tú me invitas a un café y me dices, enséñame, vamos platicando, ¿sí me explico? Porque me gusta. Entonces me di cuenta que no es que no me gustara, es que había una conciencia en mi vida que me limitaba. Ahora, ¿qué necesitaba suceder? La sangre de Cristo limpiar esos conceptos errados para yo ya no decirle no a Dios, sino atender al llamado de Dios. ¿Lo estás recibiendo? Porque cuando el llamado viene es porque Él ha puesto toda su capacidad en ti para que lo lleves a cabo. Algo que me encanta en Dios es que nada de lo que sucede en nuestras vidas tiene que ver con tu habilidad. Hazle así. Entonces, si Él te llamó a predicar, descansa, porque es Él en ti. Si Él te llamó a levantar una empresa que erradique pobreza, ay Dios, pero no tengo dinero en el banco. ¿Y? A ver, cuando Él te llama, te hace esa pregunta, a ver, mijito, ¿cuánto tienes en el banco? ¿Ah, que no? Él simplemente está haciendo la invitación. Tú necesitas decir sí. Y cuando hay un sí de tu parte hacia con Él, todos los recursos y todo lo que sea necesario comienza a seguirte. Así de sencillo. Así de sencillo. Amén. Entonces, ¿qué cosas? Ahora, de repente hay muchas cosas de nuestro pasado. De repente errores, aciertos. Pero muchas veces estamos centrados en lo que fue y del pasado Dios solamente habla restauración. Él es tu presente y Él sustenta tu futuro. Pero si hay cosas en el pasado que te puedan estar deteniendo hoy, tú necesitas usar la sangre de Cristo, porque esta sangre es suficiente para limpiar. Amén. Ahora en Cristo, familia, somos redimidos. Por ejemplo, hemos estado hablando las sesiones pasadas, cómo posiblemente hay conceptos y cosas que el Espíritu Santo necesita ministrar. A lo mejor en tu corazón hay una ausencia de perdón hacia alguien.
Entonces el Espíritu Santo te va a guiar a perdonar. Pero el pasado no se visita sin la sangre de Cristo. Porque si yo quiero hurgar en mi pasado sin Él, yo puedo encontrar culpa y condenación. Y Satanás, que es el acusador, va a usar el pasado para oscurecer tu presente y oscurecer tu futuro. El pasado no es nuestra brújula. Hay una historia. Abraham, cuando Dios lo llama, él se jala a uno de sus sobrinos. Le dio muchas broncas porque Dios nunca le dijo que se lo llevara, ¿verdad? Pero un día hacen un alto y le dice a Abraham, escoge tú el lugar, yo iré al lado contrario que tú escojas. Entonces Lot escogió un lugar que se veía, súper fluía leche y miel y todo esto a su parecer. Y entonces él comenzó a habitar en Sodoma y Gomorra. Pasaron muchas cosas y tú lees. Y literalmente Dios tuvo que comisionar ángeles que rescataran a esta familia de esa ciudad. Porque había mucha violencia. Entonces cuando los ángeles llegan con esta familia les dicen una instrucción. Por nada volteen hacia atrás. Y entonces ellos van saliendo y mientras salen, dice que la esposa de Lot volteó hacia atrás e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Ahora, ¿qué significa esto? Vemos gente que está hoy en el 2022, pero con anclas en el pasado. Y esas anclas están estorbando que tú estés caminando en propósito y destino. Porque de mi pasado Dios habla restauración. Pero Él no me eligió en base a mis aciertos o mis desaciertos. Él me eligió porque me ama. Voltea con el que está a tu lado, dile, Él te llamó porque te ama. ¿Por qué es tan importante esto? Porque quiere decir que ni tu pasado tiene la capacidad de alterar o de frenar el llamado de Dios a tu vida. Lo único que Dios necesita es tu sí. Que tú le digas, sí, Dios, sí creo en esto. Tú me llamaste a esto, pues va. A lo mejor no entiendo al principio, pero yo decido creerte. Vamos a ver Gálatas. Vamos a ver esto con un hombre llamado Pablo. Capítulo 1. Y vamos a leer desde el 13. Del 13 al 16. Cielo, por favor. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Wow. Fíjate lo que dice en el 15. Pero cuando agradó a Dios. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Desde el vientre de qué? De su madre. Oye, en una etapa de su vida, Pablo fue un asesino. Él estuvo cuando se determinó que apedrearan a Esteban y él básicamente dio fe de eso. Pero ni todos estos errores o aciertos de su vida podían alterar el llamado de Dios para con él. Solo que no se había dado cuenta Pablo. Y cuando él se da cuenta y dice, a Dios le agradó llamarme por su gracia. Voltea con el que está a tu lado y dile, Él me llamó por su gracia. Wow, esto es precioso porque no tiene que ver, mira, ni siquiera del contexto en el que veniste, ni siquiera tu apellido, no tiene que ver eso. Él te llamó por su gracia y te llamó para que tú puedas manifestar gloria
en este tiempo, en medio de esta generación. Porque el propósito en Dios, familia, no se lleva a cabo con nuestros recursos humanos. Es Él a través de nosotros. Él en nosotros. Por eso es el tiempo donde es Emmanuel. Porque es Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Todo lo que Él es está dentro de ti. Entonces es por eso que tú fuiste llamado a disfrutar y caminar en este propósito. La realidad es que como hijos de Dios no fuimos llamados a estar sufriendo, a estar en tristezas, porque Él mismo ha dicho que Él cambiaría nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Ese es tu diseño y mi diseño. Entonces surgen estas preguntas. ¿Estás caminando en el propósito de Dios para ti? Eso es. Porque de repente cuando estamos yendo en dirección contraria es cuando nos frustramos. O como la esposa de Lot, estaba enfocada tanto en el pasado que se estancó. Es más, ¿no conoces de repente a alguien que dice, ay, es que cuando yo tenía tal edad, me iba tan bien y todo era mejor y la vida más padre? ¿Conocen a alguien así? Eso es alguien que está anclado en el pasado, porque el pasado ¿qué? Ya fue. Y hoy hay propósito que te toca cumplir hoy. Tengas 20 o tengas 100. Pero mientras haya vida en tu cuerpo, hay propósito que hay que cumplir. Hoy vemos a Jesús. ¿Sabes realmente cuándo cumplió su propósito? ¿En cuánto tiempo? Para que te des cuenta que el tema del tiempo no es un problema para Dios. En 3 años hizo todo lo que Él tenía que hacer. Porque a los 30 Él empezó a ministrar. Antes no había hecho nada. A los 30 Él empezó. Y a los 33 entregó su vida por ti y por mí. Voltea con el que está a tu lado. El tiempo no es un tema. Ahora voltea al otro lado. Dile, deja de poner excusas. Entonces me impacta Pablo. Porque mira, es más, él les da testimonio en esta carta y les dice, ustedes saben lo que era mi conducta en otro tiempo. Yo creo que cuando Pablo empezó a predicar, más de uno dijo, ahora tú predicando de la gracia, si eras el que esto. Y Pablo tuvo que enfrentar esas cosas, tomar responsabilidad y decir, sí, estaba errado, pero hoy he conocido la verdad. Y Cristo es suficiente. Si lo hizo conmigo, les decía Pablo, claro que lo hace contigo también, lo estás recibiendo. Entonces, tu pasado, familia, deja que Dios restaure lo que tenga que restaurar, pero que el pasado no se convierta en una excusa para que tú le digas, no, Dios, yo no puedo. Porque muchos son los llamados, pero pocos le dicen, sí, Dios, sí. Tal vez dentro de ese sí va a haber mucha gente que no va a dar un peso por lo que estás haciendo, decidiendo. Pero dice que Pablo, dice, por cuanto le agradó al Padre que yo predicara a los gentiles, lo estoy haciendo. ¿Estás recibiendo? Entonces, fe, voltea con el que está a tu lado, fe. Entonces, el pasar del llamado al escogido tiene que ver en cómo estamos respondiendo a Él. ¿Cómo estamos respondiendo? Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Ve a Jeremías, por favor. Capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 4, del 4 al 10. Sí. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Wow, ¿te das cuenta del llamado a Jeremías? Dios se le presenta y le dice, antes que nacieras, yo ya te había santificado. Yo no sé si tú habías venido luchando con ciertos, a lo mejor tu mamá en algún punto te dijo, pues yo no quería que nacieras, porque pasa. A lo mejor de repente algunos recibieron, ay, tú me viniste a arruinar la vida. Pero lo que yo te puedo decir es que Dios desde el vientre te santificó. Entonces no eres resultado de la casualidad, no eres un error. Tú con toda la intención, Dios te puso para nacer en medio de esta generación. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Le dijo, tú eres profeta. Y entonces Jeremías dijo, ay Dios, pero si yo no sé hablar. No era lo que Dios le estaba preguntando, ¿verdad que no? No le dijo, a ver, sácame tu título de universidad, ¿verdad que no? No le dijo, a ver, dame todos tus diplomados, ¿verdad que no le hizo esa pregunta en ese momento? Le dijo, tú eres profeta. Y entonces él responde, ay, no sé hablar porque soy niño. Y entonces Dios le dice, ya no digas que eres un niño. En sencillas palabras, Dios le estaba diciendo, ya no hables tu concepto limitante, ya no hables la conclusión que yo no he puesto en tu espíritu, ya no hables lo que yo no creo de ti, ya no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Ahora te hago esta pregunta, ¿qué es lo que has estado pensando de ti que no piensa Dios? Y que has seguido hablándolo. Y posiblemente eso es lo que está impidiendo que estés caminando en propósito. Porque te sigues viendo incapaz cuando Dios ve toda la capacidad. Te lo voy a hacer de esta pregunta. ¿Cómo puede darse cuenta alguien que es rápido? Pero si nunca corre, puedes tener a un medallista olímpico sentado en su casa, frustrado, porque nunca corrió. Haces tu ouch. Hay tanto que Dios ha puesto en ti. Y Dios está diciendo, ya no digas. Yo tuve que llegar a un momento de ya no decir que era tímida. Porque en el momento que yo lo seguía hablando, era el peso que yo le seguía dando a eso. Algo estamos creyendo, ¿sí o no? Tú puedes tanto creer que te va a ir bien como creer que te va a ir mal. Algo estamos creyendo. Entonces lo que hablamos muestra lo que estamos creyendo. Y entonces Dios le dijo a Jeremías, ya no digas esto. Pero vemos como también de la misma manera que a Pablo, antes de que se equivocaran, Dios ya los había llamado. Si tú lees Jeremías, a mí Jeremías es un libro que me inspira mucho, porque este es uno de los profetas que yo he contado 3 ocasiones donde él intenta quitarse la vida. Y pasó por momentos de depresión tan fuertes, pero en esos momentos tan fuertes que él estaba pasando, la palabra de Dios se convirtió en su alimento que lo volvió a levantar. Entonces voltea con el que está a tu lado y dile, su palabra es suficiente. Por lo que sea que estés pasando hoy, su palabra es suficiente. Ahora vamos a Jueces, por favor. Y vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver un joven llamado Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 11.
Del 11 al 16, cielo. Del 11 al 16. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjate lo que estaba sucediendo. Subraya el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Es una de las maneras en las que Él se presentó en el Antiguo Testamento. Por eso, si tú sigues leyendo, dice que Gedeón adoró. Y es que no era un ángel creado, era Jesús mismo. Entonces vemos cómo Él tuvo presencia en el Antiguo Testamento, pero posteriormente viene como nuestro Salvador. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso para que te facilite la lectura. Ahora, sucede esto. Jesús, está el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Literal, yo creo que Gedeón hizo esto. O sea, ¿quién le habla? Y entonces, fíjate cómo Gedeón, si tú meditas en la lectura, cómo él se describe. Mira, Dios nunca le habló, o sea, no le preguntó finanzas, ¿verdad que no? Pero le dijo: mira, soy pobre. Mi familia está así y todavía soy el más pequeño. O sea, dio una descripción de sí mismo que eran puros conceptos limitantes que le estorbaban. Y Dios solamente le está diciendo: varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Ahora fíjate cómo el llamado de Dios pesa más que tus propios argumentos. Si tú decides decirle sí a Dios, vemos a este Gedeón que con unos cuantos libró a todo Israel de Madián. Él y 300 hombres hicieron proezas porque decidieron verse en el espejo correcto y creer lo mismo que Dios creía de ellos. Gedeón tuvo que dejarse de ver como el miedoso y verse como el valiente, porque ya no estaba en las etiquetas que sus padres le habían puesto o las que sí mismo había abrazado. Se trataba de que el Dios vivo estaba frente a él y lo estaba describiendo: tú eres varón esforzado y valiente. El Dios vivo está frente a ti, te está describiendo. ¿Sabes cómo te describe? Eres hijo, eres justo, eres santo, eres perfecto, eres capaz, eres sano, eres próspero, eres bendición, eres valiente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Cuál ya? Dice, es más, David decía: cuando pienso en lo que tú piensas de mí, tus pensamientos se multiplican más que la arena. Más. Estos días que estábamos en el mar, literal, Dios me estaba ministrando porque agarré un puñado, lo había estado enseñando así, y agarré un puñado de arena y la dejé correr en mis manos y dije: no manches. O sea, sí, a veces le digo así a Dios, ¿verdad? Pero le dije: híjole, es un puñado. Y ve toda esta arena frente a mí. Y lo que tú piensas de mí supera la cantidad de arena en la tierra. Por eso no, síguele. Hermoso, ¿qué más? Generoso, paciente, bondadoso, manso, humilde. Todo lo que lees, eso eres. Eso eres. Gedeón,
Pablo, Jeremías tuvieron que hacer a un lado sus propios conceptos y creer lo que Dios decía de ellos. Y ¿sabes qué? Encontramos personas que cumplieron su propósito en la tierra, porque simplemente le dijeron, sí, Dios. Quitaron las excusas, permitieron que la sangre limpiara sus conciencias cautivas y que ellos corrieran en lo que Dios les había puesto que corrieran. Fíjate cómo dice Corintios. Capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer ¿qué? Lo que es. Pablo escribe esto. ¿Sabes por qué? Porque no te eligió por lo guapo o por lo buena onda. No. Él te apartó desde el vientre porque Él cree que esta sociedad puede ser reformada a través de ti. Y Él ha puesto todo lo necesario. A mí me encantan estas escrituras porque, híjole, te trae un descanso de que no se trata de nuestra habilidad, se trata de lo que Él es en nosotros. Pero tú necesitas decirle, sí creo en esto, sí atiendo al llamado. Vemos en Marcos, si me acompañas allá, cuando Jesús elige a los 12. Hay una clase en embajadores que damos muy profundo de esto. Pero fíjate lo que dice en el 3, Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron ¿qué? A casa. Él los llamó. Cuando tú sigues de cerca cómo los fue llamando, Jesús exclamó estas palabras donde ellos estaban y les dijo, ven y sígueme. Ahora, ellos estaban dedicados a su oficio familiar. ¿Sabes por qué? Porque habían reprobado la escuela. O sea, eran los burros de los burros de los burros. Entonces estaban haciendo lo que no querían hacer, pero les tocaba hacer eso. Entonces Jesús rompe en su rutina. Y ven ellos algo que ni siquiera ellos mismos posiblemente habían visto. Pero les dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Y sabes qué hizo Jesús con estos 12? Cambió el curso de la humanidad. Porque fueron un grupo de chavos que decidieron soltar sus errores y aciertos y tomar el llamado de Dios y decir, yo decido a partir de hoy creer lo que tú estás creyendo de mí. Y si tú crees que puedo hacer lo que tú haces, Jesús, yo te sigo a ti. Yo te sigo a ti. Y sus vidas fueron cambiadas. Fueron cambiadas. ¿Cuándo Pedro se hubiera imaginado que se convertiría en un escritor? Sin embargo, escribió unas cartas. ¿Sí la estás recibiendo? El que decían que no tenía, era del vulgo, decían de Pedro. Se convirtió en un escritor. Porque Dios cree de ti más de lo que tú muchas veces habías pensado que podías hacer. ¿Estás recibiendo? Decirle sí a Dios, familia, es la mejor decisión que puedes llevar a cabo. Ahora, Mateo 25.
Desde el 14, cielo, al 28. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será quedado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué fuerte, ¿no? Y sí, aunque el contexto que está hablando es dinero, los talentos es una moneda, pero pongámoslo en el contexto de los dones. Dios ha dado dones a los hombres, ¿ok? Toda la gente en la tierra, conozca de Cristo o no conozca, tiene dones que Dios les ha dado. Entonces, lo que está diciendo es que pongas a trabajar esos dones, que no se escondan, porque hay algo para lo que eres muy bueno. Por ejemplo, el otro día veníamos en el carro y de verdad surgió esta pregunta en mi espíritu y yo le decía, digo, ¿qué diferente sería la sociedad si usaran los dones que tienen? Porque si Dios nos los dio, es porque sabe que eso es suficiente para todo lo demás. El punto es que muchas veces eres bueno para algo, pero no te dedicas a eso. Porque a lo mejor hay conceptos limitantes que dicen, no, es que eso no te va a dar para comer. Pero si caminas con una mente abundante donde no lo que haces es lo que te suple, sino a quien tienes es quien te provee, todo cambia. ¿Lo estás recibiendo? Entonces hay dones, familia, que eso es lo que muestra para qué naciste. A lo mejor te sigues preguntando, no, es que yo no sé para qué nací. Voltea y ve los dones que Dios puso en tu vida. A lo mejor eres buenísimo para hacer de comer. Eres buenísimo. Pregúntale a Dios cómo usar ese don. Se me ocurre esto. Imagínate que te entrega un ministerio donde tú te vayas por toda la ciudad a montar mesas y hagas banquetes gratuitos para que las personas que no tienen hogar coman. ¿Se podría? Sí. Fíjate cómo entra la conciencia, ¿eh? Y a lo mejor a algunos les pasó, ¿y con qué voy a pagar eso? No levantes tu mano, pero puede ser que lo pensaste. Porque una conciencia cautiva comienza a querer atacar a lo que Dios está impulsando a hacer. Te quiere hacer pensar limitado, cuando si Dios te está enviando, Él envía el recurso. ¿Lo estás recibiendo? A lo mejor tu comida hace que la gente se ponga de buen humor. Urge que pongas un restaurante aquí. ¿Se me explico?
No sé, o sea, velo más allá. Velo más allá. Hay gente que es buenísima para la música, que es muy buena, pero lo ven nada más como un hobby cuando fueron dones que Dios puso en tu vida. Hay gente que es buenísimo para los números. Buenísimo. Pues Dios no nomás te está llamando a sumas y restas. Posiblemente quiere que seas un corredor de bolsa o no sé. No sé si me estoy explicando, pero quiero ensanchar tu manera de pensar, que puedas pensar más allá. Porque lo que Dios te puso en tu vida es porque lo puso para que tú ames a esta sociedad. Y si comienzas a darte cuenta que sí eres bueno para muchas cosas, porque Él, como tú, como el dueño, te entregó dones, no tienes que esconderlos. Necesitas usarlos y cambiar ambientes a través de eso. Eres bueno para muchas cosas. Úsalo. Hay gente que es buena para conciliar. Hay muchas cosas que puedes hacer a través de eso. Muchas. A lo mejor hay dones de misericordia muy claros en tu vida. Posiblemente Dios ya te está levantando a que emprendas una asociación civil con cierto mensaje. Ay, no, me voy a esperar para ver que haya una misión de eso y me incluyo. No, hazlo. Hazlo. Yo algo que estoy creyendo es que en esta casa tenemos gente que se va a estar congregando, pero que es el CEO de diferentes organizaciones que estén reformando allá afuera. Lo estás recibiendo. ¿Qué estás creyendo hoy de ti mismo? Porque necesitas creer lo mismo que Dios cree de ti. Quiero cerrar solo con esto. Ve a Jeremías 15. Tú dices, bueno, Isabel, ¿y cómo cambio todos estos conceptos limitantes? ¿Cómo comienzo a caminar en el propósito? Te voy a dar una respuesta bien sencilla, bien sencilla. Voltea con el que está a tu lado. ¿Ya lo estás viendo ahí? Ahí te va lo que le vas a decir. Comer. Esa es la respuesta. Comer. Ahora, ¿qué vas a comer, verdad? Ay, sí, ahorita me voy al Oxxo. Ahorita me voy, ya tengo hambre. No. Fíjate lo que dice Jeremías 15. Y vamos a leer en el verso 16. Si luego tú la lees en la de las Américas. Y acá arriba que me pongan la Reina Valera. Y con esto vamos a cerrar. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fíjate porque quise que te la leyeran en la de las Américas. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Fueron qué? Halladas. Cuando tú lees el verbo hallar, es algo que está perdido y encontraste, ¿verdad? Y no, la verdad es que no es así. Es más, ni siquiera tú encontraste a Dios. Él te encontró a ti, ¿ok? Porque con lazos de amor Él te atrajo. Pero fíjate lo que dice, en este es muy clara, se me presentaban tus palabras. Y entonces Jeremías hizo algo, yo las comía. Cuando me estaba acordando de cuando estábamos planeando nuestra boda, una de las experiencias que más nos gustó fue ir a degustar el banquete, ¿verdad? Y así bien rico y te ponen un montón de cosas. Pero mientras estábamos degustándolo, nuestro anhelo era, pensábamos en la gente que iba a comer eso y que disfrutara junto con nosotros de toda la alegría que estaba en nuestros corazones. Entonces yo leyendo esto, y si te remontas al Salmo 23, dice que Dios ha aderezado mesa, literal ha preparado un banquete. Pero ¿cuántas veces estás sentado? Y a lo mejor hay gente con conceptos limitantes como, yo no soy digno de esto, es que me equivoqué tanto, Isabel, ¿cómo puedo participar? Pero Él aderezó mesa, porque la sangre de Cristo te hizo partícipe. Tú eres digno de tomar y comer y comer y comer y comer. ¿Y sabes qué sucedía cuando Jeremías comía? La consecuencia era que alegría inundaba su corazón. Un hombre que muchas veces pensó en quitarse la vida,
pero el alimento que venía de Dios fortalecía su interior. Por eso Jesús se describe a sí mismo como: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando tú comes de Cristo, cuando comes de Él, conceptos que te estaban estorbando comienzan a desmenuzarse, porque ya no tienen peso delante de lo que Él ha ganado. Este banquete que Él preparó delante de ti es toda la victoria de Cristo sobre el mundo, sobre la muerte, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Toda su victoria está delante de ti. Y lo único que necesitas hacer es comer. La Biblia nunca empieza así: tienes que hacer esto para. Dios empieza con esto: come, 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 come. Hay un propósito más grande que tu propia vida. Tu vida no se resume en nacer, crecer, reproducirte y morir. Tu vida va más allá de eso. Y Dios te escogió a ti. ¿Sabes quién puede cumplir tu propósito? ¿Haz esto? Ahora haz esto. Tú. Nadie más puede cumplir el propósito que Dios comisionó para que tú lo hicieras. Y por eso es que hablamos de un propósito dentro de un gran propósito. Todo tiene que ver con su sueño: ver el cielo inundando cada rincón de la tierra. Pero hay dones que tú tienes, que yo no tengo, que Dios con su corazón planeó que tú los tuvieras. Y si tú te puedes dar cuenta que ahí están, todo el cuerpo de Cristo se va a alegrar y va a celebrar. Por eso es que en esta casa entendemos esto: juntos nos complementamos. Esto no lo podemos hacer solos, te necesitamos. Dios, siendo Dios, pudiendo hacerlo todo en un momento, dijo: qué aburrido es eso, hagámoslo colaborando con el humano. Y te incluyó. Cierra tus ojos ahí. Yo creo en mi corazón que hoy el Espíritu Santo va a estar formando esta convicción en tu espíritu de que tú eres llamado por Él. Que antes de la fundación del mundo, Él pensó respecto a ti. Él te apartó. En este momento, el Espíritu Santo va a estar sanando rechazo sobre muchos. Rechazo de papá y mamá lo va a estar sanando. Porque nada es más grande que el propósito de Dios para ti. Espíritu Santo, convénceles de que han sido llamados. Y ahora se anuncian estas palabras y el Padre dice: ven y sígueme. ¿Cuántos están listos para pasar de solo ser llamados a ser escogidos? Y dile: Dios, ya no quiero huir de lo que tú planeaste para mi vida. Dile al Espíritu Santo: ayúdame a que estos conceptos que me limitaban ya no más. Te necesito. Y ahí el Espíritu Santo te va a llevar a reconocer: a lo mejor decías de ti mismo: yo no puedo esto, tengo miedo, no tengo dinero, no soy capaz. El Espíritu Santo está quitando esas etiquetas y te está convenciendo de lo que ya es verdad. Y solo dile: sí quiero. Dile: sí quiero este llamado, sí quiero este propósito. A lo mejor tu sueño es ver familias restauradas. Posiblemente Dios en este momento te va a decir cómo. A lo mejor hay algunos que hasta el nombre de asociaciones les va a estar dictando en este momento. A lo mejor de lo que Dios te sacó como drogas, alcohol, Dios te está levantando a poner un centro de rehabilitación con principios del reino. Dile: ya no quiero huir. Dile: estoy listo, aquí está mi sí, aquí está mi sí.
Te amai. Espíritu Santo, hay tanto propósito. Mi Dios, que puedan ver lo que tú ves de ellos. Te amai a ti, sorete, poco más. Te amai a ti, sorete. Hay una persona que sentía vergüenza de sí mismo y literalmente el Espíritu Santo te dice esto: yo he lavado tu vida, yo he cambiado tus ropas y hoy tus ropas resplandecen. Estás vestido de lino fino. Ya no mires atrás, porque yo lo he hecho todo nuevo. No más vergüenza. Todo espíritu que te llevaba a ocultarte, a ver hacia abajo, eso es quitado en el nombre de Jesús. Sé libre en este momento, en el nombre de Jesús. Escucho literalmente que hay escritores que se están levantando en medio de estas filas. Solamente di sí y comienza a hacerlo. Porque Él ha pensado algo más grande que lo que muchos dijeron de ti o lo que tú mismo llegaste a pensar. Hay una persona que trató de hacer un plan de vida. Esto voy a hacer a los 20, esto a los 25, esto más adelante, y de repente los planes se difuminaron frente a tus ojos. Y Dios te está diciendo: yo restauro lo que fue, hago redimir el tiempo hoy en tus días. Pero ya no se tratará de días o de meses ni de años. Yo en un momento hago, solamente atiende a mi voz, atiende a mi voz. Y ya no permitas que eso que no sucedió te esté afectando hoy. No es sabio, dice Dios. Yo hago todo nuevo, todo nuevo. Papá, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque creemos lo que tú crees. Y gracias porque siempre nos ayudas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y haces tú el... Nada más quiero yo compartirles algo. Si me acompañan al libro de... Voy a tomar nada más 3 minutitos. Al libro de Santiago, capítulo 2. Y voy a leer en el versículo 17. En el 2:17 mira cómo dice: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, si tú en este momento hubo en tu espíritu esto de decirle sí a Dios, tiene que haber un acto que demuestre que estás creyendo este sí. ¿Cuál es este acto? Te voy a platicar en un minuto lo que pasó conmigo. Posiblemente tú no me conociste hace 10 años, pero hace 10 años yo era un completo desorden en mi vida. No estudiaba, tomaba mucho, me enfiestaba todo el tiempo. Y el día que yo me iba a casar con Isabel, mis amigos me dijeron: pues estamos listos para la despedida de solteros,
¿verdad? Es en Playa del Carmen, está todo pagado. Mañana nos vamos. Y les dije, no voy a ir. ¿Pero por qué no? Ya está todo pagado, ya no necesitas pagar nada. Les dije, no voy a ir. No te preocupes, mañana pasamos por ti en la mañana a tu casa y nos vamos al aeropuerto, ya está todo pagado. Me hablaron en la mañana y le dije que no voy a ir. Yo sabía que si me iba, pues no me iba a casar. Tenía que decidir entre casarme con Isabel o seguir siendo un hombre que no sabía qué quería de mi vida. La fe sin obras es muerta. Tú puedes decir que si quieres responder a Dios y posiblemente Dios te está impulsando a diezmar y ni siquiera lo estás haciendo. Posiblemente Dios te está impulsando a responderle sí a Él, pero no tienes un solo día para venir a servir aquí a la congregación. Posiblemente estás diciendo sí a Dios, pero no tienes un solo día a la semana para poder asistir a un grupo Conecta. La fe sin obras es muerta. Yo podría decir amar a Isabel un chorro y no dejar mi vida pasada. La verdad es que no lo estaba haciendo. Solo era de dientes para afuera. Entonces, si estás respondiendo sí a Dios para el futuro que Él preparó para ti, para descubrir este propósito tan grande y tan bueno que está disponible, necesitas un acto de fe que demuestre que esto es verdad. Dios es fiel y tiene un buen propósito para todos, y está disponible. Los amamos mucho. Ay, Diego, nunca me dijiste eso, ¿eh? Pero gloria a Dios por tu vida, hijo. Gloria a Dios por su vida, porque Él tomó una decisión. Aquí ni Dios ni el diablo te va a forzar. Es que tú decidas. Tú decidas cómo quieres vivir. Si como rey, como plebeyo, como esclavo, tú decides. Pero hemos sido llamados a reinar en vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.